Muy buenos días, un gusto para mí saludarlos a todos. Veo que tenemos una muy buena convocatoria esta mañana, una mañana fría, pero espero que con el tema que iremos tratando la hagamos más bien cálida. ¿Ah? Mi nombre es Gerardo Sagredo, gerente comercial de Wealth Management de BCI. En nombre de BCI quiero darle la bienvenida a esta charla online que hemos denominado Cómo invertir en tiempos de incertidumbre. En primer lugar, quisiera comentarles que en BCI no estamos ajenos a los tiempos actuales. Entendemos la importancia de generar nuevos espacios de conversación y es por ello que hoy queremos, a través de esta instancia, promover el diálogo en forma ecuánime, sin tomar una posición en cuanto a los temas y a la tendencia de los expositores, siempre con el objetivo de entregar a nuestros clientes contenido para la toma de decisiones de manera informada. Bien, llevamos más de 2 años viviendo en las peores emergencias sanitarias en los últimos tiempos, que sin duda han cambiado la manera de ver las cosas en todos los aspectos de la vida. Además, en nuestro país, y debido a enfrentar distintos cambios culturales, gubernamentales y sociales que han traído más de alguna incertidumbre en la manera de ver las cosas. A lo anterior le debemos sumar que hace casi 3 meses fuimos testigos de cómo Rusia invadió militarmente Ucrania, generando un aumento en la incertidumbre a nivel global, dadas las consecuencias económicas, políticas, sociales que está trayendo este conflicto, y al parecer todavía no vemos que pueda resolverse. Y sin duda que también ahí vemos hoy día cómo en general los bancos centrales a nivel global también han tratado de contener este tipo de situaciones y aquí en Chile también no hemos estado ajenos a esa evolución y cómo se ha venido manejando los efectos en estos últimos 2 años de la pandemia. Así que felices de que ustedes estén con nosotros esta mañana y poder compartir esta charla. Lo otro que quería comentarles es que vayamos haciendo las preguntas en el chat y las iremos resolviendo, ¿no es cierto?, a lo largo de la exposición y finalmente ahí las iremos respondiendo. Hoy queremos conversar y analizar precisamente estos efectos que han tenido, ¿no es cierto?, este conflicto en la economía global, en lo que es respecto a lo de Ucrania, y además entregarle un contexto económico local y evidentemente internacional. En esta conversación tenemos invitado a Felipe Ruiz, economista senior de BCI Estudio. ¿Cómo está, Felipe? Bien, muchas gracias. Alexis Soces, estratega de jefe de inversión y derivados de BCI Corredor de Bolsa. ¿Cómo está, Alexis? Muy bien, buenos días a todos. Buenos días. Y el estratega jefe de renta fija, ¿no es cierto?, el subgerente Paulo García de BCI Asset Management, quien ellos han seguido muy de cerca este proceso y nos entregarán claves para poder tomar la toma de decisiones en inversiones en estos tiempos. ¿Cómo estás, Paulo? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Así que, excelente. Bueno, sin más, partamos ahí con Felipe. Felipe es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y magíster en finanzas de la misma universidad y un MBA en la Universidad Católica con un posgrado en Chicago. Lleva más de 10 años en el área de estudio de BCI. Así que, Felipe, quizás partamos contigo ahí comentando un poquitito lo que realizan ustedes, ¿no es cierto?, respecto de las distintas variables de mercado y ya para poder seguir a continuación tanto con Alexis y Pablo. Vamos, por ahí. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Efectivamente, este webinar lo hemos denominado Cómo invertir en tiempos de incertidumbre. Y sin duda que para tomar mejores decisiones en esta época, en estos tiempos tan difíciles, es importante estar bien informado y entender hoy día cuáles son los riesgos y desarrollos que están marcando la pauta. Y eso es algo que queremos ofrecerles en esta instancia. Brevemente, en no más de 15 minutos, vamos a entregar el escenario económico que hoy día estamos dibujando. Sin duda que es un escenario complejo, desafiante, que tiene muchas aristas, tanto locales como externas, pero tratamos de entregar algunas guías o lineamientos para que puedan ustedes tener mayor información en su toma de decisiones. Eso es lo que vamos a abordar rápidamente en esta oportunidad. Vamos a trabajar primero con los principales mensajes por el lado económico. Sin duda que para entender cómo uno se está desembocando en la economía chilena, tiene que entender cómo está el escenario global. El escenario global ha tenido importante vaivén en estos meses del 2022. El escenario cambió radicalmente desde fines del año pasado hasta mayo del 2022, principalmente por tres factores.
La guerra en Ucrania, que sin duda ha sido un impacto humanitario inédito, que no estamos acostumbrados, pero también por el lado económico, que ha conllevado una fuerte inflación, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, y también últimamente la situación sanitaria en China. Esos tres elementos, a nuestro juicio, han sido novedosos. Cambiaron la perspectiva económica desde fines del año pasado hasta la fecha. Y en la tabla que ustedes pueden apreciar en la pantalla son las proyecciones de crecimiento económico que hoy día estamos trabajando. ¿Qué es lo que contempla? Y quiero que por favor se fijen directamente en los círculos de color rojo, donde aquí está la clave. Las proyecciones que hoy día estamos trabajando para Estados Unidos, para China y sobre todo para América Latina. En este momento, en Estados Unidos, por ejemplo, la actividad económica se está viendo algo afectada por la alta inflación y la perspectiva de alza en tasa de interés. Y hoy día se trabaja con que la economía norteamericana debiera ir teniendo un aterrizaje gradual, un aterrizaje suave, como se ha denominado. Y efectivamente, la economía en Estados Unidos debiera acercarse a crecimientos del 2% hacia el 2023 y 2024. Ese escenario, a nuestro juicio, por ahora no tiene mayor riesgo. Donde sí hay riesgo es en China y en América Latina. En China, sin duda que la situación sanitaria, como bien lo hemos visto en la prensa, ha sido algo más compleja de lo previsto. Fuertes cuarentenas, estrictas medidas sanitarias han conllevado una importante caída en el crecimiento. Y hoy día se trabaja más bien con un crecimiento más bien bajo para China. No estamos acostumbrados a que China crezca del orden del 7, 8%, pero esas cifras están quedando atrás y el futuro o los próximos años se anticipa con un crecimiento más bien acotado, en torno al 5%. Este año para China va a ser algo más complejo por las situaciones que recién describí, un 4,3%, en torno al 5% para los años venideros. Y todo esto conlleva impactos hacia América Latina. Sin duda que en América Latina se ve un riesgo mayor, recoge todo el escenario externo algo más desafiante. Trabajamos con un crecimiento más bien plano para la región, para América Latina, los 6 países más relevantes, cerca al 2%, tanto para este como el próximo año. Y si se fijan con atención, acá está el desglose de las principales economías que estamos trabajando. Y en Chile, como ustedes bien pueden apreciar, y vamos a verlo con más detalle a continuación, trabajamos más bien con un crecimiento de 1,8% para el 2022 en Chile, luego de crecer con mucha fuerza el año pasado, la economía creció en cerca de un 12%, pero más bien vemos un crecimiento nulo el 2023 y nuevamente un crecimiento más bien plano el 2024. Por cierto que este escenario tiene riesgos, que los vamos a comentar a continuación, pero esa es la foto, la cual hoy día nos estamos parados con la información que tenemos hoy. Esto puede cambiar, esta etapa puede cambiar en 15 días más o en un mes más en la medida que vayamos conociendo tanto los desarrollos externos como locales. Rápidamente también entender que estamos en un escenario inédito, sobre todo por el tema inflacionario. ¿Qué significan estas líneas? Es la evolución de la inflación en las principales economías del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China y en Reino Unido. Este fenómeno inflacionario ha sido inédito, sin duda. Más de 2 o 3 décadas que no estamos acostumbrados a ver tal nivel de inflación y eso hace que el escenario se vuelva incierto, como bien dice el título de nuestro webinar. No estamos acostumbrados a tomar decisiones de inversión bajo un escenario inflacionario, porque sin duda esa no fue la tónica de las últimas 2 décadas y por cierto que eso genera algún riesgo relevante a la toma de decisiones y también para la política monetaria en Chile y en el resto del mundo. Si se fijan bien, efectivamente hay una alta inflación en las economías desarrolladas, en Estados Unidos, Europa y también en Reino Unido, pero todavía está algo más rezagada la inflación en China y en Japón. Ojo con eso. Creemos nosotros que China está en un desfase respecto al resto del mundo y es posible que la inflación en China, que hoy día no aparece, aparezca en un futuro, hacia fin de año, incluso hacia el 2023. Eh, por lo tanto, si en el resto del mundo la inflación comienza a ceder, en China posiblemente va a comenzar a surgir. Y eso es un desalineamiento, una dicotomía que nos llama mucho la atención y que posiblemente va a generar que la inflación en China también tenga impactos de segunda vuelta sobre el resto de las economías emergentes, sobre todo en Chile. Por eso es que creemos que la inflación nos va a acompañar quizás por más tiempo de lo que estamos previendo en algún minuto. La lámina siguiente trata más bien de Chile, qué es lo que está pasando en Chile, y aquí solamente el mensaje es clave. Vamos a entrar en un periodo de recesión económica en Chile. Eso es inevitable, posiblemente
ya lo estamos presenciando, se acaban de publicar algunas cifras económicas hoy día que apuntan a esa dirección. Lo que sí creemos es que esta recesión va a ser saludable, entre comillas, y también breve. ¿Por qué saludable? Porque efectivamente venimos de una economía que está sobrecalentada. No hay doble juicio al respecto. La economía chilena el año pasado se sobrecalentó, creció más de lo que debiera, mucho más de lo que debiera, y por lo tanto tenemos que normalizar los desequilibrios macro que eso provoca. Y por lo tanto trabajamos con una breve recesión económica, posiblemente que dure entre 2 a 3 trimestres, que se va a ver con mayor fuerza a partir del segundo semestre, para luego salir de esa recesión más bien rápido hacia comienzo del 2023 y luego incorporamos un crecimiento más bien nulo, estable, acotado. Estas barras muestran la proyección de crecimiento económico para Chile todos los trimestres que ya pasaron y los trimestres que vienen. Las barras sombreadas entonces nuestra proyección. Todavía quedan mejores cifras económicas por ver, todavía vamos a ver crecimiento en torno al 5, 7%, pero ya a partir de junio, julio debiéramos ver cifras negativas. Y eso nos va a acompañar durante todo el segundo semestre para luego ver cifras ligeramente positivas. Insisto, este escenario tiene muchos riesgos que los vamos a ir delineando a continuación. Pero antes de ello, sin duda que el otro tema clave en Chile es la inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cuándo vamos a comenzar a ver algún descenso en este tema que nos ha llamado la atención y que sin duda que nos preocupa? Hoy día la inflación en Chile está muy alta. Este gráfico trata de resolver la pregunta de dónde viene la inflación. Y lo cierto es que la inflación viene de todos lados, tanto por el lado de los bienes, por el lado de los servicios, por el lado de los alimentos y por el lado de la energía. Cada color representa la incidencia sobre la inflación total. Del 10,5% que tenemos hoy día de inflación, ¿cuánto explica cada ítem? Las barras de color sombreada es el futuro, lo que estamos proyectando hoy día. Sin duda que esto tiene riesgos, nuevamente, pero nuestro escenario, lo que incorpora desde el punto de vista económico, es que la inflación de varios de los componentes van a seguir siendo importantes. Lo que creemos que va a comenzar a ayudar a que la inflación vaya cediendo viene más bien por el lado de los precios de bienes. Los precios de los bienes en Chile, estoy hablando de automóvil nuevo, electrodomésticos, electrónica, productos del hogar, etcétera, esos precios son los que están muy elevados y vienen subiendo con mucha fuerza desde ya hace un tiempo. Esos precios creemos nosotros que van a ser los primeros en comenzar a descender o al menos a mostrar una menor presión inflacionaria hacia el segundo semestre, particularmente porque el consumo va a ir cediendo y porque las tasas de interés están muy elevadas. El resto de los componentes, sin embargo, como se puede observar en la gráfica, van a seguir aportando inflación. Estoy hablando de los precios de alimentos sobre todo, precios de energía y también los precios de servicios en Chile. Los precios de alimentos explicados netamente hoy día por la situación tan tensa y tan compleja que se vive en Ucrania y toda la zona que es muy rica y abundante en la producción de trigo. Y eso conlleva entonces una presión sobre la cadena alimentaria a nivel mundial y que ya hemos ido observando en Chile. Los precios de alimentos están muy elevados y creemos que eso nos va a acompañar por algún tiempo. ¿Qué es lo que estamos incorporando? Una inflación que va a seguir subiendo en estos meses, posiblemente se va a acercar al 12% de inflación anual hacia junio, para luego ir cediendo gradualmente. Estamos trabajando con una trayectoria en V invertida, como se puede apreciar en la figura. Sin duda que esta trayectoria a la baja tiene muchos riesgos, pero creemos que lo debiéramos comenzar a ver ya hacia el segundo semestre. De igual manera, la inflación que estamos proyectando hacia fin de año es una inflación alta, de 9,2%. Más bien veremos un descenso más marcado hacia el 2023. Pero sin duda que vamos a ir monitoreando los riesgos al respecto. Para ir terminando la presentación y ver cuáles son los mensajes claves, primero entender que las tasas de interés en Chile han ido subiendo marcadamente. El Banco Central, para hacer frente a la inflación, ha tenido que elevar con mucha fuerza su tasa política monetaria. Hoy día la tasa política monetaria está en 8,25%, como señala la flecha. Y luego, lo que estamos tratando de dibujar para adelante es la trayectoria que ustedes pueden apreciar en la línea azul. Es decir, una tasa de política monetaria que va a seguir subiendo, inevitablemente. Creemos que esa tasa de política monetaria va a llegar al 9%, para luego, si es que la inflación comienza a ceder,
el Banco Central comenzaría a recortar rápidamente las tasas de política monetaria, atendiendo a que vamos a estar en un escenario de recesión económica y menores presiones inflacionarias. Si es que eso ocurre, creemos que la línea azul es la proyección más adecuada para la tasa de política monetaria en Chile. Es importante notar que los precios de mercado hoy día, y aquí se abre una oportunidad en tiempos de incertidumbre, la tasa de política monetaria hoy día, según los precios de activos del mercado, es decir, cuál es la tasa de política monetaria implícita que el mercado está incorporando, está dibujada en la línea amarilla. Es decir, el mercado hoy día, las tasas de interés de mercado, etcétera, todo lo que conlleva aquellas variables, trabajan con una tasa de política monetaria o incorporan una tasa de interés del Banco Central que se mantiene alta y retrocede muy lento. Eso es lo que hoy día, a la luz de todos los riesgos, el mercado está incorporando. A nuestro juicio, desde el lado de BCI Estudios, creemos nosotros que apenas pueda, el Banco Central va a recortar la tasa de política monetaria y creemos que ahí se abre algún espacio de diferencia entre lo que el mercado incorpora versus lo que el escenario económico que planteamos desde BCI puede ser más prudente en este escenario. Eso lo levantamos como una posibilidad. Sin duda, y aquí con esto termino, que no sabemos lo que va a ocurrir. Eso lo quiero dejar bien plasmado en esta presentación. Estamos en escenario de incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir, hay muchos riesgos en el horizonte, pero sí creemos prudente tener guías, escenarios de proyección. Y por lo tanto, trabajamos con 3 escenarios de proyección que tratan de delinear y recoger los múltiples riesgos que estamos enfrentando. El primer escenario es el escenario base con que trabajamos. Aquí está plasmado en esta tabla. Le asignamos un 55% de probabilidad. 55% de probabilidad. ¿Y qué recoge este escenario? Básicamente, y es la pregunta que sé que va a ocurrir, no trabajamos con que gana el apruebo o gana el rechazo. No nos anclamos en esa decisión. Nos anclamos más bien en cómo se recupera la confianza económica en Chile. Ese, a nuestro juicio, es la variable clave. Cómo se recupera la confianza económica en Chile. Lo que incorporamos en el escenario base es que esta confianza económica sobre la economía chilena se mantiene tensa. Estamos con un periodo de tensa calma, quizás como para entenderlo de mejor manera. Esta tensa calma, que nos va a acompañar quizás por algún tiempo, se logra tanto por un triunfo apretado del apruebo, como también por un triunfo del rechazo, pero que conlleve otro episodio, otro capítulo de decisión constitucional, de cambio constitucional. No sé si se queda clara la idea. Nuestro escenario entonces se ancla más bien en que mantenemos una tensa calma, insisto, sobre la confianza económica en Chile, y esa tensa calma ocurre tanto porque gana el apruebo de manera estrecha y conlleva cambios graduales sobre la institucionalidad y los principales pilares de la economía chilena, o también se logra con un triunfo del rechazo, pero que conlleve una nueva convención constitucional o algún proceso constitucional. Si eso ocurre, que le asignamos un 55% de chance, estas son las proyecciones que hoy día estamos manejando. Un crecimiento más bien acotado para los próximos años, una inflación de 9,2% este año, pero que va a ir cediendo lentamente de cara al 2023 y 2024. Lo mismo con la tasa de política monetaria, que apenas pueda el Banco Central va a ir retrocediendo en su decisión de subir la tasa de interés. Un desempleo que a nuestro juicio se va a mantener alto, en torno al 9%, y trabajamos con un tipo de cambio para nuestras proyecciones algo sobre 820, 830 de cara para equilibrar el escenario algo más incierto que se nos avecina. El otro escenario que estamos trabajando, el escenario favorable, le asignamos un 15% de probabilidad, algo más bajo, bastante más bajo, donde básicamente se incorpora que la confianza económica en Chile se recupera. Y se recupera, insisto nuevamente, porque se encausa de buena manera, digamos, todo el cambio constitucional que se avecina. Se encausa, se recuperan las confianzas sobre la institucionalidad, eso hace que haya un mayor apetito por inversión en Chile, una recuperación de la inversión, y eso conllevaría entonces un mayor crecimiento económico de cara a los próximos años, en torno al 2% respecto a nuestro escenario base, una inflación que cede más rápido, ya que no hay mayores presiones por el lado de los precios, tasa de política monetaria algo más baja también, que retrocede con mayor fuerza, y un tipo de cambio, análogamente, que sería coherente con una
tipo de cambio que retrocede más rápido, hay flujo hacia nuestra economía, y eso es leído positivamente por el mercado, y eso es coherente entonces con un tipo de cambio que retrocede los 800 más cercano a 750. Y para finalizar, incorporamos un escenario adverso. Y ese escenario adverso le asignamos un 30% de probabilidad, casi el doble que el escenario favorable. ¿Y qué incorpora este escenario? Bueno, todos los riesgos que quizás ustedes pueden ir delineando. Básicamente que la confianza económica en Chile incluso empeora. Y empeora tanto por un triunfo del apruebo, pero que sea mal encausado, es decir, que el cambio constitucional, que la nueva constitución que tengamos, conlleve ajustes importantes en poco tiempo. Lo que es coherente entonces con una disrupción, con problemas de institucionalidad, con riesgos sobre los equilibrios macroeconómicos, y por lo tanto una desconfianza sobre la economía chilena, y que conlleve una salida de capitales abrupta. También eso puede ocurrir con un triunfo mal encausado del rechazo. Efectivamente, si es que no se hacen frente a las demandas sociales y que conlleve nuevamente episodios de tensión social, entre otros. Si eso ocurre, que creemos que es una posibilidad, creemos que los escenarios se estresan de manera importante. Una economía que cae con mayor fuerza el próximo año, menos 2,7%, una inflación que permanece alta o que demora mucho más tiempo en ceder, ahí están las variables claves, y un tipo de cambio que por construcción debiera ser bastante más alto en los niveles actuales, es decir, un tipo de cambio que al menos debiera ubicarse en torno a 950, 960 pesos por dólar, si es que se da este escenario político, económico que estamos dibujando. Esta es la presentación que queríamos entregarles desde el punto de vista económico. Sin duda que los riesgos son relevantes y aquí tratamos de plasmarlos de una manera que se entienda y que contemple cómo se recupera la confianza económica. Cada uno de ustedes quizás podría entregar sus probabilidades, sus propias probabilidades de ocurrencia de cada escenario y así tener un escenario ponderado, ¿cierto? Por todos los riesgos que hoy día están ocurriendo. Cada uno entonces tiene su percepción de probabilidades. Por el lado de BCI Estudios, por ahora asignamos estas probabilidades para los escenarios que estamos enfrentando. Así que espero sea de utilidad. Por el lado de BCI Estudios, felices de poder apoyarlos y ayudarle en cualquier toma de decisiones. Y ahora los dejo con el resto del equipo que van a ir afinando la puntería respecto a cuáles son las oportunidades que se ven en estos tiempos de incertidumbre. Así que por mi lado me despido y cualquier duda o consulta la podemos ir abordando hacia el final de la presentación. Un abrazo y que les vaya muy bien. Gracias, Felipe. Excelente. Bueno, yo creo que ahí dejaste bien claro cómo se han movido las distintas variables y sin duda que, bueno, ahora con Alexis, que viene a continuación. Como les decía, Alexis es magíster en finanzas de la Universidad de Chile y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria financiera. 7 años acá con nosotros en BCI y actualmente se desempeña, como les decía, como estratega jefe de inversión y derivados de BCI Corredor de Bolsa, donde se especializa particularmente en renta variable, derivados y tipo de cambio. Alexis además es profesor de la Universidad de Chile por un posgrado, la Escuela de Posgrado FEN y clases de derivados financieros e inversiones y una certificación en Data Analytics de la misma casa de estudio. Así que Alexis, agradecerte y comentar un poquitito qué hacemos, porque sin duda que hemos visto que han habido oportunidades y si bien el mercado presenta, ¿no es cierto?, todas estas volatilidades que nos comentaba Felipe recién y que seguramente las vamos a seguir viendo, sin embargo, vemos que también hay clases de activos que rentan, ¿ya? Y de alguna forma, cómo ir capturando aquellas oportunidades que tú visualizas y de alguna forma tangibilizarlas en el ciudadano de a pie. ¿Mm? Perfecto, ¿no? Vamos a tratar de bajar todo lo que Felipe ha puesto ahí como escenario macro y llevarlo ya a la cancha un poco, sobre todo a la parte internacional y local, y vamos a ver algunas oportunidades que se van presentando. Bien, lo primero es un poco, y Felipe lo ha tocado, todo lo que ha pasado con los bancos centrales. La Reserva Federal aquí ha venido golpeando rápidamente todos los mercados de acciones, mercados desarrollados principalmente. Tenemos por la parte baja ahí todos los bancos centrales corriendo una maratón de cómo van subiendo las tasas de política monetaria. Aquí, por ejemplo, está Reino Unido, está la Reserva Federal, Banco de Australia, India, y acá el último que incluso tiene una tortuga sigue siendo el Banco Central Europeo, porque hay una crítica muy grande a que el Banco Central Europeo está siendo muy reactivo, está siendo muy tardío en
en quitar los estímulos monetarios, en subir las tasas. Entonces, hay una crítica. Lo otro está también con China, acá, que incluso dice un poco cómics ahí, que incluso los virus de computador están tratando de protegerlo, porque efectivamente lo que conlleva el virus en China y los niveles de protección que están logrando hasta ahora son totalmente distintos a los que hay en el mundo. Hay un encierro, hay muchas personas que llevan 50 días encerrados, entonces también eso impacta dentro del crecimiento a nivel mundial. Pero ¿qué ha pasado? Hay un temor tremendo en los mercados financieros y salieron un par de informes durante la semana diciendo de que el Standard Poor's puede seguir cayendo. Y uno de esos temores viene de la mano de que efectivamente no se ha cumplido el piso que trae esta media móvil de 200 periodos en gráficos semanales. Si se fijan, desde hace 10 años atrás teníamos mínimos tocando acá en el Standard Poor's y así ha seguido durante los últimos 10 años marcando un piso, excepto acá en lo que tiene que ver el coronavirus en el año 2020, pero después vuelve rápidamente por sobre esto. Entonces el mercado está muy asustado técnicamente, porque dice que efectivamente podría seguir cayendo hasta estos niveles. Hoy día tenemos un Standard Poor's que está en 4.088, rompió levemente los 4.000, pero queremos ahí dejar claro que hay espacio todavía para ver estos niveles de soporte. Nosotros lo estamos viendo en torno a 3.600, 3.700 puntos aproximadamente, así que creemos nosotros que incluso queda un poco de espacio, pero ya ha retrocedido bastante por lo menos en el año ha tenido una caída significativa en los mercados. Lo otro viene de la mano, porque cuando uno mira las bolsas, las principales bolsas en el mundo, acá se nota mucho el rendimiento, por ejemplo, en el año, 14% abajo el Standard Poor's, 23% abajo el Nasdaq, el Dow Jones también un 10%, y esto tiene la gráfica, ustedes lo van a poder ver mucho más en detalle cuando les enviemos la presentación, pero tiene un poco los efectos que ha tenido la subida de tasa de la Fed en cerca de mitad de marzo, la segunda subida de tasa que fue en mayo. Entonces, todo esto ha impactado de distinta manera en cada una de las bolsas. En el Standard Poor's ha caído casi un 5%, esta es medición al día de ayer. En el IPSA ha subido un 8%, más de un 8% la bolsa desde el inicio de la primera subida de tasa. El Eurostock muy plano, 0,1%. El Nikkei subiendo un 5% desde la primera subida de tasa de la Fed. En Brasil muy plano también. Y si uno mira el índice de volatilidad aquí, el VIX, efectivamente tuvimos una presión sobre las bolsas después de las subidas, pero se ha tendido a estabilizar. Así que este índice del miedo, como se hace llamar, la verdad que ha estado relativamente estable ahora en el corto plazo, con bastante volatilidad entre medio, pero en general se ha mantenido desde las subidas de tasa. Pero una cosa importante es entender que estos ciclos de subidas de tasa de la Fed vienen desde hace mucho tiempo. O sea, históricamente, nosotros acá graficamos desde el año 90 en adelante y quisimos mirar qué es lo que pasa en el ciclo completo de subidas de tasa y cómo impactan en la bolsa. Y si se fijan en el primer ciclo, que fue en el año 94 que estamos poniendo acá, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el impacto en el ámbito bursátil, aquí pusimos el IPSA con el Standard Poor's, pero es al principio, son las primeras subidas de tasas donde mayor impacto hubo. Estos son la medición 30 días después, desde la primera subida de tasa, cómo reaccionó la bolsa. Cayendo 0,62, 5,73, la lectura es de abajo hacia arriba, y el IPSA acá también cayendo un 12 y un 3%. Pero esto estaba en un contexto también en donde la Fed estaba subiendo tasas, pero paralelo a ello también habían ciertas crisis. Tuvimos en el año 90 completo, en toda la década del 90, un montón de crisis que acompañan un poco, así que ensucian levemente los retornos bursátiles. Pero si se van viendo acá cada uno de los años o cada vez que subía tasa, efectivamente la bolsa, el inicio tuvo el mayor impacto, pero después se fue diluyendo levemente. En el segundo ciclo de alza, que fue ya un poquito después de la crisis asiática, uno también ve un impacto muchísimo mayor. Claro, teníamos todos los efectos de crisis asiática, venía Argentina, entonces fue acompañado todo ese efecto de ciclo subida por algunos impactos en mercados financieros o mercados económicos, si uno mira por algunos de los países también, que impactaron las bolsas. Entonces, también vemos aquí un ciclo un poquitito más largo si uno mira la subida de tasas de la Reserva Federal. Si nos vamos al tercer ciclo, acá nos encontramos con un ciclo en donde fue muchísimo más largo. Partió, si uno mira el año 2004, termina casi el año 2006, 2 años consecutivos, y cada subida de tasa significó 25 puntos bases
hacia el alza. Pero nuevamente, impacto al principio, Standard & Poor's, después se va diluyendo levemente, hay pocos impactos en general, pero si uno mira el gráfico del lado izquierdo, desde el inicio de la subida de tasa, lo único que hizo el Standard & Poor's no fue más que subir. Entonces hubo algunas subidas con caídas entre medio, ¿cierto? Pero si uno mira desde el inicio del ciclo hasta el final del ciclo, finalmente tuvimos una subida tremenda del Standard & Poor's en ese periodo de tiempo de subida. Entonces, en esta parte del ciclo, que incluso fue antes de la crisis subprime, vimos los mercados financieros subir con bastante fuerza. Después nos queda este otro, que ya tiende a ser en los últimos casi 7 años, donde también nuevamente inicia el ciclo de alzas de tasa en el año 2015, van subiendo las tasas, pero el Standard & Poor's lo que hace es subir. Y aquí al final hay una corrección, pero tiende también a ser por algunos efectos de mercado que conllevan a que las bolsas tiendan a caer. Entonces, uno lo que saca más o menos en conclusión de esto es que el inicio del ciclo de subidas de tasa de la FED es donde impactan los mercados negativamente. Es lo que estamos viviendo ahora. El inicio del ciclo en marzo, probablemente mayo, junio, que tendamos a ver las subidas de tasa, eso podría impactar negativamente, pero después ya se va diluyendo en el tiempo, así que eso también concuerda con este escenario en donde vamos buscando un nivel de piso. Por el lado de, si uno mira ya los fundamentales, acá el ratio de precio-utilidad, nos estamos dando cuenta que está en promedio, entonces también hay espacio todavía como para que tenga un descuento algo mayor. Uno podría empezar a armar posiciones en estos sectores, pero todavía también en términos, digamos, fundamentales vemos que hay algo de espacio para caída. Lo mismo pasa con los precios-utilidad en el futuro. Estos son 12 meses hacia atrás, el del lado izquierdo, el del lado derecho las utilidades 12 meses hacia adelante, también ya están llegando hasta una desviación algo por debajo, que eso significaría que están con mucho descuento y eso permitiría entrar con un poco más de certeza por el lado fundamental en el Standard & Poor's. Y en sus múltiplos por cada uno de los sectores, la verdad que aquí vemos dos sectores un poquitito más por sobre el promedio, que es industrial y consumo discrecional, y eso se ha notado en estos dos sectores, particularmente en los retornos. Son los que más han caído, sobre todo también el tecnológico, que ha ayudado a presionar la bolsa, pero estos sectores también están haciendo de que haya cierta presión en los mercados financieros. Y nos pasamos porque cuando inició, y lo comentaba Felipe, los riesgos de todo lo que hay en la crisis de Ucrania con Rusia, hubo una tremenda caída en los mercados financieros, pero las bolsas en Latinoamérica terminan subiendo. Si uno mira el año, Colombia subiendo 7,6%, medio en dólares y en pesos, por ejemplo. Si uno mira Brasil, medio 13% de retorno medio en dólares, para hacer la comparación con Estados Unidos. Chile, 13% de retorno, lo mismo en el último mes. Acá vemos una pequeña caída en el mes de mayo en todas las bolsas, pero Chile sigue estando arriba. Entonces, la primera pregunta nos hacemos nosotros primero, Latinoamérica empezó a funcionar como refugio porque vimos un montón de flujos de fondos mutuos, de fondos en general, de hedge fund manager en todo, trayéndoselo a Latinoamérica y eso permitió también que esos flujos ayudaran a que las bolsas subieran. Pero acá el IPSA marca una diferencia. Entonces la primera pregunta es, ¿será realmente el IPSA terminará funcionando como efecto refugio? Y la verdad es que no. Creemos, y este 13% que lleva el IPSA en el año es explicado en un 90% por tres acciones. Acá la bolita, entre más grande es, mucha mayor incidencia tiene en la subida del IPSA. Y si se fijan acá, Sokimit tiene una incidencia más o menos de casi un peso en el IPSA de casi un 18-19%, y eso ha permitido que la rentabilidad cercana casi al 80% influya sobre toda esta tremenda subida del IPSA. 90% es explicado por tres acciones. Si uno quita Sokimit, finalmente lo que tendríamos es un IPSA totalmente desinflado y a la par como están las otras bolsas en Latinoamérica. Acá hay otro gráfico para ejemplificarlo. 71% de retorno en lo que va del año, la incidencia en el IPSA, o sea, si el IPSA subió un 13%, 64% de eso es explicado por la subida de Sokimit. El resto lo explica el Banco de Chile, Banco Santander, ¿cierto? Donde industria bancaria y commodities son los que más están subiendo, y acá tenemos incidencias negativas, pero si se fijan, estas incidencias negativas, la caída de Falabella, la caída en el Chile, Sencoshop o algunas otras, ni siquiera logra compensar una de las acciones que más han subido. Por lo tanto, gran parte de la explicación de por qué el IPSA se desacopla a Latinoamérica, se desacopla al mundo, tiene que ver con tres acciones. ¿Cómo han andado los flujos? Si uno quisiera entender el flujo de dónde viene, a través de mercados emergentes, por ejemplo, ha salido capital, 12 millones de dólares en la última semana, 28 millones de dólares acumulados en las últimas 4 semanas.
Si uno entra a través de la TAM, que tiene una participación, Chile también, salida de flujos. En global no hay mucho movimiento en lo que tiene que ver con country specific, que Chile, salida de flujos, 2 millones de dólares la última semana, 39 en las últimas 4. Por lo tanto, esto también nos da una visión de cómo los extranjeros están mirando Latinoamérica y Chile particularmente. No están entrando en Chile y la mayoría de esos flujos se están yendo a mercado emergente, Latinoamérica, y de eso permea un poco más a Chile, que tiene pesos en esos dos fondos, y por eso entra flujo de extranjero a través de eso, pero particularmente no hay una entrada directa en el último mes. Sí lo vimos en el mes de marzo, absolutamente. Por el lado de los múltiplos, siempre se habla, y lo que más escuchamos, Chile está barato, el IPSA está barato, los múltiplos, hoy día efectivamente el múltiplo del IPSA está en 7 veces, cuando históricamente en los últimos 5 años tenemos un promedio de 15 veces, 20 veces incluso en algún minuto, hoy día estamos en 7 veces. Entonces lo que significó para nosotros tener que sacar un promedio, que es esta línea celeste, del promedio del último año, para capturar y ver si acaso realmente ese descuento permitiría lograr capturar un mayor valor. Y eso nos da un promedio en torno a 12 veces más o menos, entre 11 y 12 veces. Nosotros plasmamos todo eso en nuestros modelos para entender bien cuánto más espacio le queda a IPSA. Y por múltiplos, la verdad que va a depender de Sokimich. Sokimich acá es importantísimo, no solamente por el retorno que tiene en el año, sino que también por la utilidad. Si sacamos Sokimich o no logra mejorar en estas utilidades durante el año, el IPSA caería en utilidades un 5%. Si Sokimich logra, con todas nuestras proyecciones, cumplir todos esos retornos en términos de crecimiento de utilidad, la utilidad del IPSA se cambia de un menos 5 a un crecimiento de un 5%. Eso nos deja que por múltiplos podríamos estar entre 4.500 puntos del IPSA o 5.000 puntos, ¿vale? Por el otro lado tenemos dos modelos. El bottom-up, que lo que hacemos es agarrar todos los precios objetivos de las compañías y proyectamos cuánto debiese estar el IPSA. Y cuando hacemos eso con todos los precios objetivos que tienen una proyección hacia más o menos 12, 16 meses, final de año, nos da 5.274 puntos. Y por el lado del modelo top-down, en donde tomamos todo lo que Felipe puso al principio, crecimientos económicos, tanto en el escenario pesimista, base y el optimista, nos da un precio o un target del IPSA en torno a 4.813 puntos. Entonces, tomamos todo eso y lo ponemos en sus ponderaciones y eso nos da un IPSA que podría ser explicado por variables fundamentales de la empresa, utilidades, precio objetivo. Tenemos por el otro lado la situación macro, cómo impacta en cada una de las empresas, y eso nos está dando un IPSA promedio en torno a los 5.000 puntos. ¿Pudiese llegar más arriba? Absolutamente, eso podría pasar si es que se cumplen todos los precios objetivos, debiese estar en 5.200. Si es que entra flujo, que eso es lo más difícil de medir, también podría llevar a un escenario más arriba, pero lo que queremos plasmarles es que ya en 5.000 puntos el IPSA explica gran parte de los fundamentales que hay hoy día en las empresas. Otro punto también acá es que efectivamente el IPSA en los 5.000 puntos borra toda la pandemia, completamente la pandemia, todo lo que hay entre medio de la pandemia, y llegamos exactamente al mismo nivel que tiene y que tuvimos en estallido social en el año, ya hace un par de años atrás, incluso antes de la pandemia. Entonces ya borra completamente ese efecto de lo que hemos visto con la caída de tanto la crisis del coronavirus como lo fue también el estallido social en local. Y aquí dejamos un poco las conclusiones que nosotros vemos y cuáles son nuestros objetivos. Lo primero, en Estados Unidos, creemos nosotros que estos 4.000 puntos empiezan a ser unos buenos niveles para quien está fuera de la bolsa de Estados Unidos para empezar a armar posiciones. Como les decíamos, hay un espacio todavía para que caiga, por lo tanto no es entrar completo ahora, sino que ir armando de a poquitito, cosa de que bajo los 4.000 puntos pueda significar un escenario positivo. Creemos que Estados Unidos y bolsas desarrolladas tienen un castigo tremendo y estas correcciones pueden ayudar a presentar una buena oportunidad para entrar. Lo otro también en términos del ciclo de subidas de la Fed, que es algo que presenta temor tremendamente, creemos nosotros que eso al inicio, en esta parte del ciclo, va a presionar las bolsas, pero eso también acompaña para hacer o para tener una buena sensación de ir armando posiciones hacia más largo plazo. En el corto plazo vamos a ver algunos castigos, pero creemos nosotros que todavía sigue habiendo valor un poco más a largo plazo. Vimos los múltiplos, vimos los retornos bursátiles y vimos también lo que pasa con el ciclo de alza en las bolsas. Latinoamérica, que funcionó como refugio muy bien cuando empezó a ser la guerra Ucrania-Rusia,
ha dejado de serlo en el último mes, pero todavía vemos retornos positivos en Latinoamérica, Brasil, Chile, Colombia. Nosotros creemos que este mes, como ha habido una caída en las bolsas, podría significar un inicio de que estos flujos que se vinieron en marzo a Latinoamérica podrían empezar a desarmarse de a poquito y volver a desarrollar por todo este espacio que le estamos diciendo que podría empezar a presentarse por múltiplos o por los retrocesos bursátiles. Y una cosa importante acá, recordar, el IPSA está subiendo un 13% en el año, pero eso 90% es explicado por Sokimich y bancos. Y en ese sentido, creemos nosotros que, y en la conclusión final, que mantener un portafolio que tenga commodities y bancos, aprovechando un ciclo de un par de meses más, nos va a seguir dando resultados, muy buenos resultados en los próximos meses. Los bancos, hace poco el Banco Central decidió no aplicar ciertas medidas de restricción en la parte bancaria para que no sea tan estricto el poner, no sé, aumentos de capital o lo que signifique también el cumplir con Basilea, así que eso permite también un poco de flexibilidad en la industria bancaria, así que creemos que se van a ver beneficiados estos sectores particularmente y nosotros lo tenemos plasmado en nuestro portafolio fundamental táctico y por el otro lado el de dividendos también, en donde ha habido un tremendo beneficio en lo que significa el retorno de los dividendos extraordinarios que ha venido pagando durante el último año. Con eso termino, Gerardo, así que para darle el pase a Paulo. Genial, Alexis. Bueno, han surgido estas preguntas, así que vamos a tener harto que conversar ahí al final. Bueno, presentar a Pablo García. Como les decía, Pablo es ingeniero civil industrial y máster en dirección financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez y lleva más de 20 años de experiencia en BCI, en el mercado financiero, 10 de los cuales en BCI. Actualmente se desempeña como subgerente de renta fija de BCI Asset Management. Así que, Pablo, sería interesante conversar un poco. Hemos hablado bastante de las oportunidades que se presentan afuera y cómo se ha desarrollado el mercado local en renta variable, pero sin duda que en renta fija, en base también a lo que nos comentó Felipe, se presentan hartas oportunidades y muchos dicen, bueno, será el año de la renta fija chilena. Muchos quisieron llevar sus patrimonios, ¿no es cierto?, al extranjero y de alguna forma han visto rendimientos quizás no tan atractivos, pero la deuda local aparentemente sigue presentando oportunidades. Así es, Gerardo. En esta presentación vamos a tratar de mostrar un poco y desmitificar que en Chile, el año 2022 posiblemente va a ser un súper buen año para la renta fija. Y la pregunta que quiero responder es la pregunta del seminario: ¿cómo invertir en tiempos de incertidumbre? Sin duda, había un aumento de volatilidad y había un cambio en el mercado de capitales chilenos, sobre todo en renta fija, sobre todo por lo que se vivió en el 2021. Tuvimos, ¿no es cierto?, retiros de las FP y que las FP en ese contexto salieron a vender la parte larga de la curva, lo cual dejó muy ilíquido plazos sobre 5 años para invertir. Y eso pienso que todavía es una deuda que hay que reparar y en algún momento volver a lograr esa profundidad en el mercado a largo plazo. Y con esto, ¿no es cierto?, más los bonos que hubo una gran liquidez en el mercado, lo que causó, ¿no es cierto?, la inflación y las posteriores subidas de alza de TPM, y la gente se asustó y se fue a instrumentos de muy corto plazo, ¿ya? En base a eso, ¿no es cierto?, y al contrario que al 2021, que habían tasas en general muy cercanas a cero o casi cero en casi todas las clases de activos de renta fija, hoy día estamos en tasas bastante altas porque la TPM nos ha dejado rendimientos bastante elevados, ya que hoy día estamos, ponte tú, en un 8,25. Y en base a eso, mi charla se va a basar en 2 puntos principales, que uno es la tasa política monetaria y cómo invertir en su ciclo. Y después, ¿no es cierto?, cómo vemos la inflación, esta persistencia inflacionaria que ha molestado mucho, y la idea no es tratar de perder dinero en el tiempo y ni que se te devalúe, y en base a eso tenemos ciertos tips que se pueden seguir en el tiempo para que no pase eso. Y lo otro muy importante también, vamos a ver nuestros modelos que se comparan con lo que estima el resto del mercado, porque el mercado estima una cosa,
nuestros modelos estimamos otras cosas y en base a eso nosotros buscamos dónde están las oportunidades y dónde se pueden producir los mayores retornos, ¿ya? Entonces, pasamos a la TPM y acá les pongo un gráfico de muy largo plazo. Aquí tienen cerca de 22 años donde se ve la TPM histórica en azul y se ve la inflación en rojo. ¿Qué es la TPM? La TPM es la tasa nominal, una tasa en pesos, que es la herramienta del Banco Central para controlar la inflación, por lo cual en el tiempo estas dos líneas deberían estar bastante correlacionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, si yo hago saco la inflación, ¿no es cierto? Y hago ciertas tendencias, que son las líneas verdes y las líneas rojas, ¿no es cierto? Podríamos establecer ciertos tips para estar en cierta clase de activos en momentos de alza de TPM o baja TPM. Hay que recalcar que la TPM, como es una tasa nominal en pesos, cuando suben tanto los instrumentos en ahorro, que serían los bonos, los depósitos a plazo, y suben también las tasas de los créditos de consumo, de los créditos hipotecarios y los créditos de la empresa. Entonces, en base a esto, la economía se empieza a ralentizar y cuando van a la baja se empieza a activar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a dar ciertos ejemplos. Las líneas rojas están marcadas cuando la TPM sube. En este contexto, deberíamos tener una alta inflación, ya que la subida trata de frenar la inflación, y en estos casos deberíamos sobreponderar los instrumentos en UF en los portafolios porque debería haber una alta inflación. Al revés, cuando la TPM baja, quiere decir que hay una inflación disminuyendo, probablemente nos vamos a topar con algunos IPC incluso negativos, y en base a eso deberíamos sobreponderar los instrumentos nominales. Como ejemplo, ponte tú, si uno toma un depósito a plazo en un mínimo de TPM, la TPM debería ir subiendo gradualmente mes a mes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Uno debería estar en instrumentos, si uno toma un depósito, debería tener un depósito corto para volver a engancharse en el próximo mes a una tasa más alta. Lo mismo pasa cuando estoy en un PIC. Cuando estoy en un PIC tengo una tasa alta y la tasa empieza a bajar. Entonces no me conviene tomar un depósito a 30 días porque en 30 días voy a volver a reengancharme en una tasa más baja. Y lo que me conviene ahí, ¿no es cierto?, estando en un PIC, es tomar un depósito en un plazo más largo, cosa de aprovechar esta tasa larga y no tener que reengancharme todos los meses a una tasa más corta. Eso produciría retornos mayores. En el caso de los fondos mutuos, ¿no es cierto?, pasa exactamente lo mismo. Cuando estoy en la parte baja de la curva, debería tener un fondo nominal bastante corto para ir reenganchándome a cada vez mejor tasa, y cuando estoy en un pic, si, ¿no es cierto?, el portfolio manager hace bien la pega, ¿no es cierto?, debería estar enganchado en instrumentos de largo plazo, cosa que aprovechar una capitalización extra, un retorno extra cada vez que la tasa baje, ¿ya? Entonces, resumen de esta diapositiva es que, ¿no es cierto?, aprovechar sobre todo los nominales cuando la TPM baja y aprovechar las UEFs cuando estamos en esa línea roja, que la TPM va al alza porque hay una alta inflación. Y si ustedes ven, la última subida, que ha sido bastante abrupta, veníamos de una tasa de 0,75, ¿no es cierto?, de 0,50, perdón, y hoy día estamos en 8,25 con probabilidad de llegar al 9, es una tasa bastante alta. Por la inflación que hay, ya hemos visto que en 12 meses llevamos 10,2 y en base a eso deberíamos estar posicionados casi, ¿no es cierto?, en un portfolio casi en el 100% de las en UEF, cosa de aprovechar el mayor interés o devengo retorno que entrega los instrumentos reajustables. Y aquí vuelvo al gráfico y vuelvo a poner la inflación, ¿no es cierto? Y mostrarles un poco que estamos en una situación muy parecida al 2008, donde, ¿no es cierto?, hubo una alta TPM y hoy día estamos prácticamente a los mismos niveles y una inflación que incluso llega más allá de la TPM, pero después empieza a caer, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Y según lo que nos contó Felipe, es que deberíamos estar cerca de ese techo de la TPM y la inflación, que todavía es alta, debería tender a dar una vuelta, ¿no es cierto?, a ver un cambio de ciclo y deberíamos empezar a ver retornos más atractivos en los instrumentos nominales de largo plazo, ¿ya? Sin embargo, ustedes me van a decir qué pasa con la inflación, que lo voy a tocar más adelante, y un poco esto es lo que le estaba hablando yo de las expectativas. Hoy día el mercado, que es la línea amarilla, que ya lo explicó Felipe, ha llevado la TPM incluso más alto, ¿ya? La ha llevado del orden del 9,25 o 9,5, y en general nuestros modelos nos indican que la TPM podría llegar al 9% y después empezar a caer en forma más abrupta de lo que piensa el mercado. Entonces yo les puse unas líneas, unas líneas, ¿no es cierto?, grises ahí, que en el fondo, si nuestros modelos están correctos, deberíamos tender a ajustar mucho más rápido, a caer mucho más rápido que el mercado. Y en el fondo, toda esa diferencia que ve el mercado, que hoy día está en las tasas, en los bonos, en los depósitos, debería tender a esa línea azul, y en base a eso deberíamos tener un retorno extra si es que invertimos en los nominales y se nos da, ¿no es cierto?, nuestro escenario base. Y aquí me paso a inflación, que es el ítem más importante que hemos visto ¿no es cierto?, en el mercado de deuda, donde hoy día, ¿no es cierto?, llevamos una inflación de 4,8, ahí les pongo en el gráfico de línea, la línea azul llega hasta lo que vamos hoy día y después hay una línea punteada verde, que es lo que restaría de inflación para llegar a este pic de 12% que también mencionó Felipe. Y ¿qué nos dice esto? Que en el fondo todavía nos queda inflación que internalizar y por ende, ¿no es cierto?, deberíamos seguir sobreponderados en UF. Y al lado pongo la inflación 2022 en las barras azules, es los que llevamos, este 4,8 acumulado, y las líneas, ¿no es cierto?, que están en amarillo, son las inflaciones que espera el mercado de aquí a diciembre. Si ustedes ven, las inflaciones para mayo sería del orden del 1%, en junio 0,7, en julio 0,6, etcétera. Estos son tremendas inflaciones y es la razón por la cual nosotros deberíamos seguir sobreponderados en UF, porque la rentabilidad que entrega estos IPC es demasiado buena. Entonces, ahí les pongo la inflación year to date, 4,8, la inflación en los próximos meses, que son las líneas amarillas sumados, 4,16. O sea, prácticamente, según lo que espera el mercado, nos quedaría el doble de inflación en el año que internalizar, otro 4%, llegando más o menos al 9%, ¿ya? Eso es lo que está hoy día en el mercado. Y ahí les pongo un ejemplo que básicamente si ustedes compran un bono, hubieran comprado un bono el 1 de enero que rinde UF más 2, hubiéramos tenido la UF 8,96 más 2, un 10,96 de rendimiento en el año para instrumentos, para ese bono. Eso es una muy buena rentabilidad y por eso ahí refleja lo importante que es la inflación en los instrumentos que estamos internalizando en nuestros portfolios. Ahora sí, como expuso Felipe, probablemente vamos a tener una desaceleración importante y la inflación va a empezar a ceder. De hecho, hemos visto cómo ha disminuido el gasto de las personas, tanto por tarjeta de crédito, créditos de consumo, y ha aumentado el ahorro. Son gráficos que también están disponibles, sobre todo en el Banco Central, cosa que podemos ver que la gente sí ya está sintiendo la mayor inflación y está ahorrando más que gastando, y eso avala un poco que la inflación fuera cayendo. Entonces vamos a tener inflación en menor magnitud que los 4 primeros meses del año, pero eso indica, ¿no es cierto?, que debemos seguir sobreponderando la UF en cartera. En cuanto a tasas de mercado, ¿qué es lo que vemos hoy día que está en mercado? Ya me salgo de TPM, de inflación, sino que me voy a las tasas que están hoy día. Y ahí, prácticamente, ¿no es cierto?, en la tabla que tengo los días de los depósitos a plazo. Estamos en la parte corta de la curva, en depósitos hasta 400 días, y les pongo los depósitos en pesos, CLP, y los depósitos en UF. Y si vemos,
tenemos tremendas tasas en depósito, o sea, 0,77 de 180 días para arriba es una tremenda tasa. Recordar que el año pasado esta tasa llegó al 0,04, o sea, casi en cero, y en base a eso es muy bajo y hoy día estamos en una tasa alta que ahorrando más que gastando se debería aprovechar, ¿ya? Entonces, este 0,77, les pongo un ejercicio abajo con la línea punteada roja, yo lo multiplico para llevarlo a una tasa anual y nos da un 9,24. O sea, nos da mayor que la TPM esperada por la encuesta de expectativas económicas, que la responden todos los economistas, los principales economistas la responden en una encuesta que se hace el Banco Central, que se llama encuesta de expectativa económica. La cuenta de expectativa económica da un consenso del 9%. El depósito hoy día, al 0,77, da un 9,24 y eso es una rentabilidad extra que uno se puede ganar apostando, ¿no es cierto?, por depósitos de más largo plazo y no de corto, como lo dije en principio, que la gran parte del mercado estaba ahí. Y un poco el gráfico que les muestra ahí refleja eso. Nuestro escenario base está en azul, refleja las tasas que nosotros deberíamos ver, que debería seguir el comportamiento de la TPM y de la economía que va a haber, y la línea roja es lo que hoy día están las tasas de mercado, lo que se llama tasas spot, ¿ya? Entonces las tasas en pesos, si ustedes ven ahí, les pongo una línea punteada porque, ¿no es cierto?, la línea roja debería acercarse al azul y en base a eso, antes de 0 a 180 días, las tasas en depósitos, según nuestros modelos, deberían estar caras. Y las tasas de más largo plazo, de 180 días para arriba, si ustedes se fijan, se separan bastante las líneas. Entre más largo invierto, más probabilidades tengo de generar, ¿no es cierto?, mayor retorno, ya que, ¿no es cierto?, las tasas deberían empezar a caer. Y lo que dice esto, que en 400 días más, tú no vas a encontrar la tasa del 0,77 o 0,7, lo que sea, sino que vas a probablemente encontrar una tasa bastante más baja, ya que esta línea debería irse moviendo si se cumple el escenario base. Entonces, ¿qué dice esto? Que en el fondo, un poco que les comenté, las tasas hoy día más largas representan un atractivo mayor que las tasas cortas. Y aquí me voy a las tasas de los bonos. Estas son las bases en pesos, y este es prácticamente el mismo ejercicio, un poco distinto. La línea gris es nuestro escenario base, donde deberían estar las tasas, y los puntos azules son el valor de las tasas que estaban ayer, y los puntos naranjos son los que estaban la semana pasada. O sea, prácticamente todavía no se ha movido. Y lo que deberíamos esperar, que las tasas en pesos, estos BTP, deberían tender a la línea gris. Y en base a eso debería haber también una rentabilidad, ¿no es cierto?, atractiva en los plazos más largos, sobre todo, ¿no es cierto? El 25, el 26, lo que dice el BTP 0325, el BTP 0326, los últimos dos dígitos son el año que vencen el bono, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver ahí cuántos años le quedan, y en base a eso, y yo les quiero demostrar que hay más atractivos los plazos largos que en los cortos. Y en las UF, en los bonos largos en UF, se ha movido bastante. Tuvimos un ajuste en el último plazo porque el IPC ha ido cambiando, ¿no es cierto? Tuvimos IPC de 1,9, ahora estamos en 1,4, y en base a eso las tasas están bastante cerca de donde debería llegar, que es la línea gris. En base a eso, nosotros vemos que hay muchas más oportunidades de una ganancia de capital en las curvas en pesos que en las en UF, pero hoy día con los altos IPC, con el alto interés que te rinde un bono, un depósito en UF, todavía, ¿no es cierto?, es mucho más atractivo en sobreponderar las UF en cartera. Pero sí hay que esperar el timing perfecto, ¿no es cierto?, o buscar la tendencia cuando lleguemos a ese techo TPM y empezar a incorporar nominales en la cartera. Ya, y un poco las conclusiones, un poco lo mismo que he dicho.
es que todavía tenemos altas inflaciones, deberíamos sobreponderar, ¿no es cierto?, instrumentos en UF, ya sean a través de depósitos, bonos o a través de los distintos fondos mutuos que tenemos, porque los IPC altos entregan un muy buen interés, un muy buen devengo, con lo cual, ¿no es cierto?, seguimos sobreponderando la UF en los portfolios. La tasa política monetaria, llegando a sus máximos, esto quiere decir que los pesos van a terminar de subir en algún momento y ese momento sería muy adecuado agregar a nuestros portfolios papeles largos, cosa que si la TPM empieza a caer, deberíamos tener buenos rendimientos. Lo otro es que el mercado ha llevado mucho más arriba de lo que piensan los economistas que debería estar la TPM, llegándolo en algunas partes de la curva hasta un 10%, y esto favorece la compra de tasas nominales, ya que cuando empiece a bajar, probablemente la bajada que tiene hoy día los precios de mercado va a ser mucho más grande y eso entregaría una rentabilidad extra. Y los modelos de fair value, que es la diferencia entre que las tasas de mercado y los que esperamos nuestro modelo base, nos indican que deberíamos invertir en DAP, en depósito a plazo sobre 180 días, en nominales largos, si le creemos, ¿no es cierto?, a este cambio de ciclo de TPM, y las UF están cerca de su valor, pero entregando muy buenos intereses mientras los IPC siguen altos. Y como otros, hay que estar siempre atento a las noticias. El IPC que se publica cerca de los 8 de cada mes es una noticia muy importante para la renta fija. Lo otro son las reuniones de política monetaria, que ya no son todos los meses, sino que son menos reuniones de lo que eran antes. Y es muy importante seguir la decisión y leerse el comunicado posterior a la decisión. La diversificación siempre es una buena alternativa. En renta fija se puede hacer, se puede diversificar entre depósitos, bonos, fondos mutuos nacionales, internacionales, de corto plazo, de largo plazo. Y la tolerancia al riesgo, tenemos perfiladores en la web, ¿no es cierto?, que es un poco conocer tu límite, cuánto estás dispuesto a perder en una situación o aguantar momentos malos del mercado para después, ¿no es cierto?, esperar el momento bueno. Y también, ¿no es cierto?, que indicarles que el momento perfecto de entrada o salida no existe, sino que más que nada tenemos que buscar las tendencias de mercado y acoplarnos en esta tendencia, y por eso le quería mostrar un poco los ciclos de TPM y cuándo invertir en moneda o en duraciones más largas o cortas, que eso es bastante importante porque no le vamos a chuntar al momento perfecto, pero sí le podemos pegar a la tendencia. Eso sería por mi lado en renta fija. Dejo el pase a Gerardo. Excelente, Pablo. Mira, hay hartas preguntas, quizás partir con las preguntas más asociadas a lo que estabas comentando tú recién. Hay varias preguntas, bueno, en relación a qué significa la inversión nominal. Ahí tú algo reflejaste, pero quizás poner un poquitito más en contexto de lo que es la inversión nominal. Lo otro es un poco con lo que estabas describiendo y creo que lo explicaste, pero sin duda para hacernos cargo de la pregunta, ¿por qué de alguna forma BCI saca un estructurado nominal en este minuto, digamos? Ahí ya lo contestaste sin duda, pero hacernos cargo de eso. Si quieres vamos con eso, mientras tanto vamos revisando las otras preguntas. Perfecto, mira, voy a volver a la diapositiva de más atrás. La inversión nominal es lo mismo, es exactamente lo mismo que una inversión en pesos. O sea, comprar un bono nominal es lo mismo que comprar un bono en pesos. Comprar un depósito nominal es lo mismo que comprar un depósito en tasa pesos, ¿ya? Entonces, son distintas maneras de llamarlo, pero es lo mismo. Y lo mismo pasa con los OF. Yo puedo comprar un bono en UF o un bono reajustable. Generalmente se habla de un bono en UF, pero también algunas personas hablan de un bono reajustable que debería ser reajuste a la inflación, por ende debería ser un bono en UF. Y lo otro, ¿por qué creemos que deberíamos sacar por qué creemos, cuáles son los fundamentos de por qué sacamos un estructurado nominal? Porque nosotros creemos que hoy día
la TPM está llegando a un techo. Estamos en 8.25, la próxima semana tenemos una reunión del Banco Central que posiblemente se va a subir al 9, y ese sería el techo dependiendo qué nos diga el informe de política monetaria, y en este caso tenemos IPOM, que es un poquito más, ¿no es cierto?, profundo en cuanto a los análisis, y vemos que esto va a llegar a un techo. El mercado siempre se adelanta y en estos últimos días hemos visto cómo el mercado ha empezado a comprar más depósitos, o sea, instrumentos nominales, instrumentos en pesos, cosa de aprovechar, si es que se da esta vuelta que les pongo ahí, ¿no es cierto?, en una flecha verde grande, como pasó en el 2008, si se da esta vuelta, deberíamos tener ganancias de capital, porque la tasa de TPM es una tasa nominal, ¿ya? Si la tasa, y que es la base de todas las tasas, ¿ya? Es la base de las tasas, es la base de las tasas de depósitos, de bonos, de crédito y todo. Entonces, si la tasa, la TPM empieza a caer, le va a empezar a pegar de inmediato a los instrumentos nominales. Y acuérdense que en renta fija las tasas son inversamente proporcionales al retorno. O sea, si cae el retorno, perdón, si cae la tasa, sube el retorno, ¿ya? Y eso es lo que estamos buscando. Creemos que la tasa va a llegar a un techo y va a empezar a caer. Entonces, cuando empieza a caer, el retorno empieza a subir de los instrumentos nominales. Y es por eso que aprovechamos de sacar un estructurado nominal, porque creemos que hoy día las tasas están altas, pero el mercado se va a adelantar y probablemente va a empezar a comprar y esas tasas van a bajar antes que la TPM empiece a bajar, como lo tiene estipulado acá, ¿no es cierto?, nuestro departamento de estudio, que va a llegar al máximo del 9% y probablemente en las dos siguientes reuniones se va a mantener, y ahí, si se dan las variables económicas, va a empezar a caer. Entonces vemos que esta oportunidad se va a dar ahora de comprar las tasas, después igual vas a poder comprar, pero a menores niveles, y creemos que es el mejor momento para sacar este estructurado nominal. Gracias, Paulo. Oye, bien, también hay preguntas relacionadas ahí con lo que estaba comentando Felipe en relación a el- la, la- ¿cómo se llama? Las proyecciones que se hacen respecto a los commodities y también respecto de la inflación en China, Felipe. Quizás hacernos cargo ahí un poquitito eh, cómo puede manejar la inflación china, que básicamente si ahí tiene alguna forma de mitigar la inflación. eh, y por el lado de los commodities, ¿cómo hacemos esa proyección? Al final del día, bueno, aquí la pregunta dice, ¿por qué el precio del cobre lo bajan según los escenarios? Creo que al ser un escenario negativo, el cobre debería subir, ¿ah? Al final el precio de los commodities. Entonces, explicar un poquitito qué está detrás de las proyecciones en ese sentido. Perfecto, muy buena la pregunta, muy atingente además y muy compleja. La respuesta no es fácil. Efectivamente, cuando hablamos de la economía china, siempre hay un manto de incertidumbre, de riesgo, de secretismo en cierta medida. Y es posible entonces de que buena parte de nuestra proyección tenga un ámbito de riesgo importante. ¿Cuál es el mensaje principal que nosotros queremos levantar? Que efectivamente China está pasando un periodo mucho más complejo de lo que pensábamos y quizás el que muchos pensaban. Efectivamente, las cuarentenas, las medidas de restricción sanitaria que hemos ido escuchando a través de los medios de comunicación han sido mucho más severas y, por lo tanto, las cifras de actividad económica que recientemente hemos ido viendo han sido muy negativas. Es decir, China está pasando por un periodo de freno, incluso más negativo en algunos casos de lo que fue al comienzo de la pandemia. Algunas cifras de hoy día son más negativas de lo que vimos en enero, febrero, marzo del 2020. Eh, ¿Cuál es la hipótesis o qué es lo que podría ocurrir? Lo que podría ocurrir, posiblemente, es que China está en otra fase del ciclo económico del resto del mundo. ¿A qué me refiero? Si el resto del mundo el año pasado veía una baja inflación y altos contagios y un apoyo económico sustantivo, China eso no lo ha visto y lo está viendo recién hoy día. Es decir, en este año la economía de China está enfrentando alta alza en contagios, cuarentenas y baja inflación. ¿Qué es lo que uno podría prever? Siguiendo el patrón que siguieron las otras economías. Lo que uno podría prever, posiblemente, por cierto, es que veamos
que los contagios comiencen a ceder de alguna manera en China, que hay una apertura y que nuevamente veamos alguna presión inflacionaria relevante desde China. También de la mano con que las autoridades económicas podrían ir favoreciendo su economía con medidas de apoyo, es decir, entregando transferencia económica a los hogares, apoyo vía tasas de interés, etcétera. Es decir, medidas para apoyar la economía en este momento tan complejo. Si eso ocurre, creemos que es una buena noticia, en la medida de que eso efectivamente podría apoyar los precios de materias primas y también una visión algo más positiva para las economías emergentes. Pero ojo, no confundirse, y este creo que es un tema muy importante para Chile. Nosotros trabajamos con un precio de cobre y precio del petróleo que de alguna manera ceden en el largo plazo o en los próximos trimestres. Porque creemos que esa es la forma más sana de ir cediendo en todas las presiones inflacionarias que hoy día estamos viendo. Hoy día el escenario externo para Chile, por el lado de los precios de materias primas, no hay que confundirse, es malo. Hoy día estamos enfrentando un episodio malo desde el punto de vista de precios de materias primas para Chile. ¿Por qué? Efectivamente, el precio del cobre ha subido, hoy día está en torno a $4,2 la libra, ha subido cerca de un 20%, pero el precio del petróleo se ha duplicado. Por lo tanto, en el neto, nosotros somos importadores netos de petróleo. Nuestros términos de intercambio, como se denomina, que es la diferencia entre lo que exportamos versus lo que importamos, hoy día estamos en negativo, porque el precio del petróleo es lo que efectivamente a nosotros nos duele, nos pega mucho. Y eso es lo que hemos visto y nos ha golpeado en el bolsillo. Efectivamente, estamos viendo precios de gasolina que a nuestro juicio van a seguir subiendo, etc. Y para equilibrar todos estos escenarios de riesgo que mencionamos, creemos que es prudente entonces que los precios de materias primas vuelvan a ceder en el plano externo. Por cierto que eso tiene muchos riesgos. Algunos dicen que efectivamente los precios de materias primas, si algo, van a seguir subiendo, quizás en línea con el comentario que comentamos, que vimos. Y es posible, pero por ahora, con la información que tenemos hasta el momento, si es que el escenario se va decantando, tanto afuera como de manera interna, eso debiera ser coherente con alguna moderación en los precios de petróleo, sobre todo, y que eso conlleve también menores presiones por el lado del cobre. ¿Es un riesgo de que eso no ocurra? Por cierto, efectivamente el riesgo de que veamos precios del petróleo que sigan subiendo y que eso presione toda la cadena de oferta mundial, eso está presente, y si eso ocurre, bueno, cambiaremos nuestras proyecciones en el momento adecuado. Pero por ahora, el escenario que más nos acomoda es una construcción de precios de materias primas que van cediendo hacia el próximo año. Esa es la respuesta que te podemos entregar. Les podemos entregar Excelente, en esa Felipe. dirección. Muchas gracias. Alexis, también, bueno, me preguntan respecto del dólar, un poco cómo lo visualizamos, quizás preguntarte a ti, digamos, qué están viendo respecto de la tendencia justo con las variables que se están dando a nivel interno, que sin duda han afectado, y también un poco la tendencia respecto a las otras de las monedas a nivel global, respecto precisamente del dólar, si hay una tendencia, ahí hacernos cargo también un poquitito de cómo lo vemos. Sí, a ver, nosotros tenemos modelos de equilibrio, uno puede llamar en estricto rigor, pero lo que hacemos ahí es explicar un poco con variables fundamentales dónde debiese estar más o menos el tipo de cambio. Hoy día nos da un nivel en torno a 850, que son los niveles que están hoy día. Por lo tanto, el tipo de cambio actual está explicado por variables fundamentales. Hoy día el flujo no está influyendo mucho ni está desacoplando mucho más ese tipo de cambio. Creemos que hay riesgos que son internos y externos que pueden sin duda alguna impactar sobre la moneda local, pero creemos nosotros que en el corto plazo va a estar bien limitada con estos techos históricos que hay en 880 pesos. De hecho, trató el tipo de cambio de llegar a esos niveles, no logró superarlo, así que vemos muy difícil que pueda superar esos niveles ahora en corto plazo. Ahora, desde el punto de vista de riesgos externos va a depender mucho lo que pase con la Reserva Federal, la inflación, qué tan agresiva sea, un poco lo que pase en la situación de Rusia-Ucrania, todos estos países que se están adhiriendo a la OTAN, pero riesgos externos siempre van a hacer que el tipo de cambio termine subiendo mucho más favorable al dólar, pero nosotros creemos que hay un límite en los máximos que hemos visto históricamente en los últimos años. Y por la parte baja, al igual que Felipe, si el tipo de cambio vuelve a niveles con un escenario base como el que mantenemos hoy día, con los riesgos que proyectamos, debiese volver a zonas de 820, 830 pesos. Creemos que esos son consistentes en más largo plazo.
y eso nos permitiría ver retrocesos ya probablemente más en la segunda parte del año, más que en esta parte del ciclo que se está terminando ya de mitad de año. Muchas gracias, Alexis. Si quieren, vamos también ahí a comentar un poquitito respecto de alguien que nos hace una pregunta como bien puntual. Quizás ahí me haré cargo yo al final respecto de los distintos modelos de asesoramiento que tenemos, porque claro, nos llama a que hablemos en lenguaje más sencillo respecto de cómo conducir las inversiones. ¿Ah? Y quizás ahí yo me haré cargo de esa pregunta en breve. Y la otra es, quizás también, creo que es una realidad de muchos de los que invierten, de una persona que actualmente tiene un fondo en Estados Unidos y que ha invertido por un buen tiempo en ese mercado, quizás, ¿no es cierto?, en el fondo que tenemos asociado al dólar, y que ha visto que ha estado inestable el mercado internacional, y el fondo, ¿dónde hace el cambio hoy día? Si el fondo toma el call que estamos conversando de deuda, o toma un call relacionado en hacer una diversificación distinta. Quizás comentar eso, Alexis, Paulo, cómo lo visualizan en una situación ya más concreta y de una pregunta que va más a cómo es el portfolio de un inversionista que lleva su inversión ya un tiempo afuera. Siempre mirando en el largo plazo, digamos, ¿no? Esa es la pregunta. Si quieres yo empiezo, Alexis. Yo creo que en general lo que tenemos que hacer en los distintos portfolios siempre es tratar de diversificar y no poner las fichas solo en un fondo mutuo. Yo creo que, ¿no es cierto?, se han dado distintas oportunidades y el mercado está demasiado volátil, sobre todo en este momento es bueno diversificar. Eh, Nosotros, por lo menos en la renta fija, en el mercado de deuda chileno, vemos grandes oportunidades, ya que estamos en una situación completamente diametral opuesta a lo que fue el 2021, donde tuvimos tasas casi en cero, y hoy día prácticamente yo veo oportunidades tanto en las UF como en los pesos para el resto del año. Entonces, eh, nosotros tenemos distintos instrumentos y tenemos la facilidad de cambiarse dentro de esos instrumentos a las distintas estrategias, y ahí en el fondo yo sí considero que hay que tener una fichita puesta por lo menos en lo que es la renta fija local. Bien, por el lado de renta variable, nosotros ahí comentamos que parte de la subida del IPSA, o casi toda la subida del IPSA, está explicado por tres acciones, commodity y bancos. Creemos que hay que mantener esas acciones dentro de los portafolios y ojalá volcarse en eso. Y salía alguna de las preguntas, ¿cuánto espacio más queda? Normalmente cuando tú tienes desde escenarios de recuperación pasa a sobrecalentamiento, donde trae inflación y otros efectos adicionales que ha comentado Felipe, siempre se ven favorecidos los commodities. Y eso hemos visto altísimos precios de commodities durante todo el año, ya habíamos más de un año incluso con altos precios. Y estos precios están extremadamente altos respecto a sus promedios. Por lo tanto, cuando uno eso lo baja a las empresas, por ejemplo, a CAP, que exporta hierro, a Sokimich, que está exportando litio, nos damos cuenta, comparado con lo que hacían hace 2 años atrás, los precios que vendían, que incluso se han duplicado. Por ejemplo, el precio promedio de CAP histórico había sido en torno a $80, hoy día está en torno a $140 el hierro. ¿Okay? Llegó a estar a $210 en algún minuto del año pasado. Eso beneficia de alguna manera y trae mayores ingresos que la empresa catalice y que logre incorporar. Creemos nosotros ahí que, por ejemplo, CAP, que hoy día cuesta 9.400 pesos, puede llegar a 11.500, 12.000 pesos perfectamente. Hace muy poco repartió 17% de retorno solamente en dividendos. Entonces hay espacio para capturar en la empresa todavía. Por Sokimich, hace muy poco modificamos, de hecho hoy día en la mañana el precio objetivo de Sokimich está en 82.000 pesos. Eso le deja menos espacio todavía para poder llegar al precio, a los niveles que está hoy día, pero hay un espacio. Si uno mira los precios del litio, hace 2 años atrás se vendían en promedio $16.000 la tonelada. Hoy día Sokimich está incluso incorporando contratos en torno a 30.000. Nosotros esperamos que el próximo año caigan en torno a 23.000, pero sigue siendo un precio muy alto. ¿Okay? Y por el lado de banco, creemos nosotros que ahora con la diversificación que tiene en su cartera, una composición también
casi un tercio en UF, y con este escenario inflacionario ahora van a seguir beneficiando de alguna manera. Y por el otro lado, el hecho de que no se sigan extremando un poco las medidas en términos de Basilea, de control, en términos de riesgo, también puede permitir un poco más de flexibilidad. De hecho, en algún minuto los bancos estaban ofreciendo crédito hipotecario a 15 años máximo, hoy día se han vuelto a abrir otra vez a 20, 25 años, incluso algunos más. Entonces eso va a permitir también abrir un poco más de espacio en la economía. Pero para nosotros, en términos bursátiles, el IPSA ya está explicando gran parte de lo que ha subido. Sin duda alguna, cuando uno resta esas acciones que más han subido, queda el resto. Entonces eso quedaría por subir. Habría que elegir muy bien qué acciones, y ahí creemos que todavía queda espacio en bancos. Y por el otro lado, también en la parte internacional, creemos que podrían haber todavía algunos espacios para que caiga, pero da la impresión de que todas estas correcciones que ha tenido la bolsa internacional pueden significar oportunidades para poder armar posiciones de más largo plazo. Hemos visto que desde el inicio del ciclo el más golpeado, pero ya en más largo plazo se ven igual beneficiados. Así que estas correcciones yo creo que pueden ser buenas oportunidades también para poder entrar, y tal como dice Pablo, diversificar. Acá no es solamente meterse en renta variable con todo o irse todo a renta fija, sino que tratar de armar un portafolio lo más diversificado entre los dos, como ahí hemos dado bastantes tips hoy día, sobre todo en la charla. Muchas gracias, Alexis. Si quieres, Pablo, ayúdame ahí con la lámina ahí de soluciones de inversión para también ir contestando varias preguntas. Bueno, como saben, en BCI tenemos todas las alternativas para poder invertir. Ahí aparecía una pregunta si teníamos, ¿no es cierto?, en qué plazo la propuesta en depósito a plazo. Tenemos, la verdad, que en tasas nominales, lo que hablaba Pablo recién, que son los depósitos en pesos en todos los plazos hasta más de un año. Y también hay una propuesta de depósito a plazo en UF, pero los depósitos en UF, dada la coyuntura y lo que explicaba Pablo, están sobre los 361 días, ¿ya? Otra cosa importante, bueno, dentro de las propuestas que nosotros hacemos y donde mayor atractivo y donde hemos tenido un mayor flujo de inversión ha sido en nuestras carteras. Si bien son fondos mutuos, ¿no es cierto?, los que están detrás de las carteras dinámicas y patrimoniales, es la forma como nosotros podemos plasmar parte de lo que visualizamos en términos de la mirada de mercado y cómo esto se va modificando, ¿no es cierto?, mes a mes. Esto tiene un proceso que se revisa con esa periodicidad y donde vamos haciendo justamente los ajustes en cada nivel de riesgo, ¿ah? Y esto que comentaba Pablo de mirar el timing de cómo hacer la inversión en UF y cuándo ya empezar a tomar posiciones en papeles nominales a través de las carteras dinámicas y las carteras patrimoniales, sobre todo en los niveles conservadores y muy conservadores, es donde se hace justamente este movimiento mes a mes, ¿ah? Por su parte, ya cuando vamos a las carteras dinámicas y patrimoniales que tienen posiciones en riesgo, ahí sin duda que se hace justamente también el ajuste de cuándo hacer una ponderación, ¿no es cierto?, en lo que es Bolsa Nacional o cuándo hacer una ponderación en los distintos mercados internacionales que se vayan presentando las oportunidades. Bajo mi punto de vista, esta modalidad de administrar el patrimonio es para quienes definitivamente nos dedicamos a nuestras labores y dejamos en manos de los expertos hacer justamente este ajuste todos los meses y que estar invertido donde justamente también vemos esas oportunidades. Por otra parte, lo que comentaba recién Alexis, nosotros llevamos en lo que son los portafolios accionarios también periódicamente dónde están los distintos sectores donde vemos atractivos, ¿ah? Y eso es lo que hace Alexis con su equipo mes a mes en ir justamente revisando esos sectores y dónde están esas oportunidades. Hay un portafolio de 5 acciones y también hay portafolios, ¿no es cierto?, que están en el ámbito de los dividendos, que también han entregado buena rentabilidad en ese sentido, ¿ah? Por otra parte, quienes también son inversores y que les gusta el mercado accionario, ahí, si bien hay una visión por parte del equipo de Alexis, está la posibilidad de invertir directamente en estos portafolios, ya sea a través de la página web o bien, ¿no es cierto?, con sus especialistas que puedan, ¿no es cierto?, tomar esas ideas, digamos, de acciones directas, ¿ah? La verdad que ahí es uno el que va realizando los cambios y creo que eso es un monitoreo particular de cada inversor.
desde el punto de vista nuestro, somos más amigos, ¿no es cierto?, de la idea del portafolio, porque como bien hemos conversado, los cambios en el mercado no son continuos para poder tomar una decisión en el minuto adecuado, sino que son tendenciales, ¿ya? Y desde ese punto de vista, la modalidad asistida en el sentido de tomar un portafolio quizás es más adecuada. Por otra parte, en BCI tenemos el servicio de ahorro previsional voluntario a través, ¿no es cierto?, de los distintos fondos mutuos y de las carteras dinámicas y patrimoniales, que es una forma bastante atractiva, ¿no es cierto?, como para también invertir y diversificar el APB que podemos tener probablemente en la AFP o en alguna compañía de seguro. Por último, están los fondos que están relacionados a estrategias de inversión, que pueden ser deuda alternativa, ¿no es cierto?, o fondos que son más alternativos de la gama alternativa, que tienen un ciclo de inversión un poquitito más largo, pero si bien también nos permiten diversificar para quienes quieren tomar posiciones un poquitito más largas, sobre todo a veces también en mundo inmobiliario o de infraestructura. Y por último, la gama alta, que es la administración de cartera, donde de alguna forma también podemos administrar patrimonios altos y plasmar parte de lo que en términos de visión de mercado revisamos mes a mes. Pablo, ayúdame ahí con la siguiente. Y lo otro es comentarles que también en BCI tenemos una plataforma internacional, ¿ya? Si bien tenemos una operación internacional desde Chile, que podemos, ¿no es cierto?, dar una cobertura de las inversiones en nuestra plataforma que está disponible en BCI Corredor de Bolsa, a través de la plataforma de Pershing. También BCI tiene presencia internacional a través de su banco, hay un banco que es BCI Miami, y con la alianza también de lo que podemos profundizar en los productos bancarios a través de la plataforma de CB, que es el banco de Oría, que es una filial del banco en Estados Unidos. Así que está presente esa oferta. Ahí también tenemos nuestra propuesta de inversión que va de la mano del view de mercado y que tiene BCI a través de los distintos portafolios y de alguna forma también de la revisión que hace el equipo de Alexis respecto de los portafolios internacionales para ver cuáles son los más atractivos. Ahí también está presente, como les decía, en la gama alta, las administraciones de carteras con custodia internacional, y en el caso de la APB tenemos también una propuesta de APB con custodia internacional para quienes quieren también diversificar su custodia en ese sentido. Adelante, ahí la siguiente, Pablo, que me da la idea que es lo mismo que estábamos comentando ahí respecto de BCI. No, eso es. Eso es, perfecto. Así que bien, quiero agradecerles a Alexis, a Felipe y a Pablo por la exposición de hoy día. A ustedes también quiero darles muchas gracias por conectarse a este webinar esta mañana. La verdad que creo que hemos cubierto gran parte de los temas que a ustedes ahí les interesan. Les pido también que si tienen todavía alguna inquietud, manifiéstenlas con sus asesores, ¿no es cierto?, y sus ejecutivos. La verdad que todos nuestros ejecutivos de alguna forma también reciben, ¿no es cierto?, esta información que nosotros producimos mes a mes y semana a semana internamente en BCI. Y también los animo a que vayan tomando las alternativas y los modelos de asesoramiento que recogen justamente esto que hemos conversado esta mañana. Cuando ustedes realizan inversiones particulares o en una estrategia puntual, lo hacen directamente en el mandato que está especificado. Creo que a través de los portfolios que revisa Alexis o a través de los portafolios que revisa la administradora, permite justamente recoger las oportunidades que hemos conversado esta mañana. Así que agradecerles a ustedes, ¿no es cierto?, por participar esta mañana, y también los invito, ¿no es cierto?, a revisar nuestro sitio de inversiones en www.bci/inversiones, donde también podrán encontrar todas las soluciones, revisar las charlas, los podcasts y todas las cosas que nosotros producimos periódicamente. Desde ya, muchas gracias, y por mi parte espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenos días. Chao, chao.